Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una nueva mañana. Hoy estamos aquí completamente honrados con la presencia del profeta, investigador, analista, pero no se rían, señor, investigador público, privado. No le pidan los números de la lotería, por el resto se lo pueden pedir todo. La mecánica Andújar. Bienvenido a una nueva mañana. Bueno, yo fui invitado, el profeta Andújar fue invitado para hablar de Antipulpo, de parte de la líder de este programa, Colombia Alcántara. Pero espérate, Andújar, antes que tú comiences, te quiero hacer la pregunta del $1.000.000. Sí. Hay una parte de la población dominicana que siente que no es justicia lo que tenemos. Incluso ven esto que pasó con Alexis Medina, el hermano del expresidente Danilo Medina. Sí. Como que existe una judicialización de la política en la República Dominicana. Sí. Que no es pena, sino circo, pan, show. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, a pesar de que se ha dado, con Danilo se dio, el caso de Odebrecht y el caso de Félix Bautista, con Balaguer también se dio el caso de Salvador Jorge Blanco, la prensa ha estado en todos los casos, pero con Balaguer era él que iba con uno de sus, sobre todo el de presupuesto, que fue el que más usó, y se presentaba ante el país y decía la situación que Jorge Blanco había dejado del país. En el caso de Abinader... Entonces, en ese momento, todos los martes había un espectáculo de televisión, Balaguer sentado en una poltrona y el ministro correspondiente, iba un ministro para acusar a los funcionarios de Jorge Blanco de corrupción, y cuando terminó esa secuencia televisiva, ¡pam!, fueron sometidos todos a la justicia. ¿Entendiste? Entonces, bueno... ya después entonces de Balaguer, pasa el tiempo, eso fue el 80, Balaguer ganó en el 86, eso fue 87 más o menos, 86. Bueno, entonces después de Balaguer viene Danilo Medina. Entonces, bueno, con Félix... No, después de Balaguer vino no, para política de... Leonel no sometió a nadie. A nadie. Después viene Danilo Medina, viene en el 2014 el caso de Félix Bautista. En el caso del Félix Bautista no se podía hacer un apresamiento, un operativo y un apresamiento teatral presentando la cobertura mediática, que fue lo que... avergonzarlo y todo eso, sí, ¿no? Que fue lo que hizo Danilo y es lo que ha hecho Abinader. O sea, el librito de Abinader es exactamente el librito de Jean Alain, que lo aplican Miriam y Jenny Berenice. Entonces vamos a ver cómo ha sido ese. Entonces, bueno, el de Abinader es este. Con el espectáculo de grandes operativos o allanamientos teatrales, presentando con gran cobertura mediática, con capacidad de conseguir medidas de coerción que mate al político perseguido, que es el objetivo principal. ¿Pero y por qué lo hace, Andújar? ¿Con cuál es el Porque fin? Es político, y oye, es político, es destruir al político. En este caso se está destruyendo a Danilo, pero por el hermano. Pues, eso es así. Entonces, vamos a ver ahora. El Antipulpo, ¿qué fue el Antipulpo? Bueno, el Antipulpo fue... de los 21 imputados principales, solo 7 fueron hallados culpables, con absolución y devoluciones de bienes para 14. Absolución. Sí, 14 le dejan sus bienes y lo liberan, ¿verdad? Entonces, bueno, pero hubo el espectáculo, el Hidalgo, el que ustedes aquí han comentado 1000 veces. El hombre en Cansorcillo era que estaba. Entonces, el de Hidalgo, ese espectáculo de Hidalgo que lo destruye, ¿verdad? Ok, entonces, bueno. Entonces, ¿qué pasa después? Con la impunidad para los empresarios cómplices de los políticos y buenos negocios para los abogados relacionados con el presidente Abinader, que reciben una buena parte del dinero pagado para la impunidad de los empresarios. Oye, qué cosa más malvada, ¿eh? No solo es circo, es negocio también. Negocio también para los abogados. O sea, estoy contra la corrupción. Hago un espectáculo, apreso al político. Le tomo la medida de coerción, lo exploto, lo divido. El empresario que me da dinero a mí, que me ayuda a mi campaña, ¿qué cojo? Me paga, le doy la impunidad y con lo que él me paga busco un grupo de abogados, mis amigos,
para que se ganen un porcentaje. Eso es Luis Abinader en la lucha anticorrupción. No, pero Andújar, tú una estás planteando pregunta. un desastre país. Pero Ha una- sido- eso es, una- pero desde todo el país, que metan preso a ese hombre, todo el país en esta lucha, todo el país en esto. Entonces, ya Luis Abinader logró su objetivo. No se consiguió enemigos los empresarios, al revés, impunes. Y hizo ricos sus abogados. Andújar, una pregunta. En tiempos de Balaguer, Lionel, no voy a mencionar Danilo, Leonel no ya. tuvo eso. Leonel no Pero metió presión ahí. ¿se sometía a la justicia a empresarios o a personas del gobierno que se entendía que habían realizado corrupción cuando estaban dentro del gobierno? Por expedientes políticos, judicialización de la justicia con Balaguer, a Jorge Blanco y a Cuervo Gómez. Solamente. No, y a, a Michelén, a Fulgencio Pero Espinal, no José condenado. Michelén. No condenado. porque Condenado salieron- Lo único porque que en ese salieron- tiempo- En Odebrecht solo hay 2 condenados, Freddy. Espérate, porque es que. ¿Verdad, Fulgencio En Odebrecht solo, pero no condenados. En Odebrecht hay 2 condenados. Pero que no fueron condenados porque salieron Sí. del país de Bueno, manera clandestina. Ok, Así pero es. ¿dónde termina? Salieron En el huyendo. número, es un número. En Odebrecht, 2 condenados, 14 sometidos. A 8 toman medida de presión, de coerción, a 8. Liberan 6, entonces viene, al final llega a 6 al último día. 2 condenados y 4 a suelto. Pero espérate, Pero de se Odebrecht podría hay uno decir- preso. No hay nadie preso de Odebrecht. No, nadie preso Nadie de Odebrecht. preso. Nadie. Pero se podría decir que ahora la gente ve más este circo. No, la gente ha estado más confundida porque Pero- la gente no tiene un análisis como yo. O Sí, sea, no, pero yo lo que imagino- estoy diciendo es la verdad, pero la gente creyó que Luis Abinader estaba persiguiendo a los, No, a los- a los lo que políticos. digo es que la gente está más pendiente a que se haga justicia por el tema de que hay redes sociales, de que la gente todo lo ve y anteriormente no se veía eso. Bueno, vamos a decirte, con Odebrecht, la Marcha Verde comenzó haciendo un proceso y apoyando a eso. Cuando terminó la sentencia, la Marcha Verde se quedó decepcionada, ¿verdad? Porque al final, Danilo apresó 14 personas, le tomó medida de coerción a 8 y por primera vez llegaron políticos a Najayo de alto nivel. Ahí se hizo Eso- famosa eso- la frase, son todos los que están y están Sí, todos entonces, los que bueno. son. Y después, ¿qué pasó? Que al final al juicio llegaron 6 y de los 6 que llegaron solo fueron condenados 2, los otros no. Entonces, bueno, la judicialización de la justicia aquí es algo para destruir al otro, pero no para destruir al empresario. Y también, como no te destruye el empresario y tú negocias con él, al abogado tuyo, tú lo haces rico en el proceso. ¿Por qué por qué Eso el es la empresa- realidad. disculpa, ¿por qué el empresario nunca es metido en las causas, El empresario es en que- las acusaciones? El empresario es que paga las campañas presidenciales, ¿verdad? Entonces, esos empresarios que le pagaron dinero que le dieron dinero a A Luis. Danilo son los mismos que le dieron a Luis. Andújar. Ahora, pero el presidente Abinader se monta en una aureola de impunidad, ¿verdad? O sea, se monta en la Marcha Verde, hace su proceso, pero oye, ¿de dónde terminó? La obra teatral, los apresamientos, el espectáculo. Andújar. Pero al final, ¿cuántas condenas? De 21,7, el 33%. Y la pena, pidieron 27, también el 33% de la pena. Andújar, ¿Entendido? tú no estás tomando en cuenta el proceso judicial que inició el gobierno de Hipólito Mejía contra los banqueros por el tema de la quiebra de Baninter, sí. la quiebra de Bancrédito, la quiebra del Progreso. Eso no era judicialización de los políticos, tú sabes, eso eran procedimientos normales, lo que han sido... Pero la quiebra de Baninter tiene mucho que ver con el robo de los políticos, la cantidad de recursos que le sacaron al banco y la Correcto. afinidad que había entre Ramoncito Báez Figueroa y el gobierno. Pero al final... La no se- tarjeta de crédito que dio No, el y banco Pepe Goico, al y- presidente de la República y Pepe Goico. Y Pepe Goico, Pepe que al Castro. final, cuando fue para... Lo pusieron correccional siendo un crimen, lo que Pepe Goico. ¿Y cómo lo pusieron? Simple y llanamente el fiscal Massimín Aristi lo puso correccional para que él no tuviera problema con el expediente. Y eso provocó la renuncia del Procurador General de la República, en ese caso Bello Virgilio Rosa, Rosa. Bello Rosa. Pero en este caso yo no lo he clasificado porque al final fue un banco mal manejado, pero
se pudiera buscar la forma y ponerlo. Entonces Digo ahí, que hay un presidente ahí persiguiendo a un empresariado, Sí. entonces pero en este caso él no era político, principalmente. ¿Tú ves? Porque Danilo y Abinader han buscado a los políticos, hacerle daño a los políticos y no a los empresarios, para que tú sepas. Y han hecho un espectáculo. O sea, mira, eso que ese equipo de Jenny Berenice y el equipo, porque es el mismo equipo, y de Jean Alain ha hecho, eso son cosas que tú la vas escribiendo y la vas leyendo. Tú tratas, déjame recordar qué fue lo que pasó. Y tú te quedas loco con lo que han hecho. Andújar, ¿qué papel tiene el Tribunal Constitucional en todo este tema de show, de pan y circo? El Tribunal Constitucional también, Abinader, lo ha puesto a tomar medidas, o ellos, de judicialización de la justicia y de participar en la política. ¿Cuál es el caso? El caso de aceptar las candidaturas independientes. Ese caso se ha producido también porque es que la justicia quiere decidir qué se haga políticamente. Ese fallo es de facto, para que tú sepas. El fallo del Tribunal Constitucional diciendo que puede haber candidaturas sin ningún, inscritas por instituciones sin ningún requisito previo. O sea, del 1918 acá, el armazón jurídico dominicano para ser candidato necesita un partido. Sí. Y ese partido tiene que tener ciertas normas. Entonces, ese fallo también se puede considerar, así como Freddy está pidiendo el de Vanite, ese sí se puede considerar judicialización de la política, porque es los jueces mandando a los políticos a hacer lo que tienen que hacer, cuando no es así. Eso tiene que ser una ley. No hay, ¿pero qué le favorece al gobierno el que existan candidaturas independientes? Yo no lo que le favorezca nada, pero sus abogados, porque el presidente del Tribunal Constitucional es un abogado del presidente. La judicialización de la política o la politización de la justicia, sí, no es un evento que se produce con el caso de Donald Trump y los demócratas. También, es lo mismo. Entonces, bueno, pero vamos entonces a entrar en detalle. ¿Cuál ha sido la consecuencia de cada uno? Balaguer, cuando lo hace, va de frente, se presenta en la televisión con sus funcionarios, condenan a Jorge Blanco a 20 años y a Cuervo Gómez logra su sentencia. Balaguer tenía el control exacto de su juez, que lo puso Severino. ¿Qué pasó con Severino? Después de eso, murió aislado en los pensionados, aquí en la capital, porque lo pusieron a dar la sentencia y lo abandonaron. ¿Qué pasó con Vincho? Vincho era el líder de ese proceso. Cuando fue a las elecciones, después de eso, Vincho Castillo bajó su votación. O sea, después de haber perseguido a Jorge Blanco, baja su votación. ¿Pero por eso? Sí, para que tú sepas. Y cuando fue y defendió a Raimoncito, cuando volvió a las elecciones, subió su votación. ¿Cómo? Esa es la política dominicana. Entonces la gente apoya lo mal hecho. Ha sido la historia, cuando tú lo estudias, esas son cosas que tú no tienes. Conclusión. Cuando tú vas entonces a Balaguer sacó al PRD del poder y lo de Guañanga. Ajá. El PRD pudo renovarse después, pero Balaguer lo de Guañanga. Cuando te va a Danilo contra Félix, Félix es el que lo derrota a todos, el único que lo ha derrotado a todos. Va al de Félix, lo meten a la justicia. No lo pueden apresar porque tiene la inmunidad de senador. Participación Ciudadana, Juan Bolívar Díaz, Pancho Álvarez, Colombo, Sara Pérez, hicieron una campaña tan grande contra Félix que escribieron 85 páginas en un documento. El ladrón de San Juan, el gato Félix, que sí. Bueno, Danilo también, consiguiendo con ellos, lo saca de la Secretaría General. Lo explota, ok, pero cuando va a las elecciones en el 2016, Félix vuelve y gana. Bueno, llega el 20. El 20, Félix no tiene poder partidario, pero vuelve a aspirar. La hermana de Danilo quiere, se enfrenta con él. Félix saca 15,000 y pico votos, ella 14. Le gana por 1,000 y pico votos Félix a la hermana del presidente. Cuando viene Félix, entonces, le ponen un candidato, Luis Abinader y Guillermo Moreno, el serioso. Le ponen un candidato a Félix para derrotarlo allá en San Juan. Félix viene y le gana al candidato de Abinader y al candidato de Guillermo Moreno. Lo explota Félix. Le quita los votos y lo explota. Saca más votos que Gonzalo
y más votos que Abinader, 73.000 Andújar, votos. una cosa, tú lo que estás diciendo En de el alguna 20. manera es que Félix Bautista es un Superman en la El política. único que lo ha explotado No han a todos. podido destruirlo. Entonces, bueno, en el 24, Félix Bautista de nuevo. Abinader hace una campaña, el gato Félix, lo pudieron bajar de 73.000 votos a 66. Félix Bautista ha vivido a eso. Entonces, ¿quién más ha vivido a una campaña de judicación de la justicia después de dar un expediente? El amigo presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Lo quitan, se postula y gana. El amigo de Asua, que se llama Rudy González, lo postulan alcalde de Asua, de la comuna Pero, cabecera, para. y gana. ¿Pacheco en qué problema tuvo judicial? Tuvo el caso de Odebrecht, pero lo sacaron. Pacheco tuvo. Después de estar en un caso, ¿tú no lo crees? Tengo que leerte los 14. No, tranquilo. Entonces, Pacheco está, pero lo saca. Entonces, bueno, Rudy González va y se postula. Entonces, dos de Danilo que tuvieron en el expediente, que es el de San Cristóbal, ¿cómo que se llama el de San Cristóbal? Y Valentín en Santiago pierde. El de San Cristóbal es... Ese, el senador de San Cristóbal. Lo explotaron a ese. Senador de San Cristóbal. Ese lo explotaron. Entonces, bueno, esos cuatro. Galán. Sí. Tommy Galán. Tommy Galán, esos cuatro han ido después de un proceso, indicado de un proceso. Dos han ganado y dos han perdido. Y Félix siempre ha ganado. El gato Félix siempre ha ganado. Derrotó a Nuria, derrotó a Participación Eso Ciudadana. de gato Félix es denigrante. Sí, pero eso fue lo que le dice Hipólito. Bueno, pero explícalo. Hipólito le dice gato Félix. El gato Félix lo ha explotado a todos. Es el De único hecho, pecador. Hipólito tiene varios gatos y tiene varios nombres de Y uno se políticos. llama Félix. Uno se llama Félix- Félix, y Félix le ha otro se ganado llama a todos. Leonel. Disculpa, Andújar, pero tú estás diciendo que Alexis Medina es inocente, que fue un montaje No, la acusación. Alexis Medina no es inocente. Eso yo no lo estoy diciendo. Porque tú estás hablando que se está politizando ese caso. No, está politizado. Todos son politizados. No es que yo lo diga, todos son politizados. Alexis Medina no es inocente, pero el proceso de perseguirlo a él, antipulpo, es un proceso politizado totalmente. Eso no es así. Entonces, bueno, también, mira, primero, ahora, ¿qué pasa con el fallo? Para mí, ¿qué yo creo que va a pasar? Sí. Porque si ustedes me ven analizándolo en conjunto y que me han impuesto a ustedes, que ustedes lo que querían era eso, pues como yo lo he escrito siempre, ahora voy a revisar el de Van Inter, a ver si se le puede dar el mismo carácter. Mire, ahora mismo el desgaste del Ministerio Público del PRM se vio. ¿Tú ves? La ciudadanía ya no cree en grandes operativos si luego no hay condena. Yo le digo a Nelson, ¿tú crees en eso? Espérate, pero lo condena. Entonces, los allanamientos teatrales sin resultado. El Ministerio Público ha realizado operativos con gran cobertura mediática, pero luego no tiene capacidad de conseguir sentencia condenatoria. Los errores procesales repetidos Pero Andújar, hay una sentencia, él va a ir a Najayo. Oh, pero mi hijo, llevaron 21. Y quedaron. Le pidieron 20 años, le dieron 7. Y de los 21 quedaron 7. ¿Hoy tú crees que la gente cree en ese proceso ya? 14 libres, absueltos. Sí, 14 absueltos. Y con lo bien entregado. Eso es que el Ministerio Público se atrevió. ¿O es que tú crees que la gente apoya que vayan y sacaran Hidalgo así en pantaloncillo? Ahora, Freddy acaba de decir hace poquito, antes que tú llegaras, Sí. que Alexis Medina era empresario y que pudo haber hecho todo este dinero a través de sus compañías. No, yo no voy a decir que no haya corrupción, pero también 5.000 millones no es verdad. Lo que tú planteas, Freddy. Eso no es verdad. Que hablan Sí, de una pero- cifra de Sí, 6.000 sí, millones de pero pesos. yo no hablo de inocencia ni de culpa. No. Yo estoy hablando de cómo se hacen unos expedientes con unos volúmenes monstruosos, A eso voy, sí. astronómicos. Y cuando tú vas a los tribunales, la jueza dice, aquí no hay prueba, el Ministerio Público no hizo su papel, dice la jueza. No, lo criticó. Eso es muy grande, que la jueza te critique el expediente y te critique que ahí no hay pruebas. Entonces, No, no hicieron su trabajo, no buscaron las pruebas. No hicieron nada, las tres llevaron que 50 las tres páginas. magistradas. Sí, entonces, bueno, mira. 12.700 páginas y no había pruebas. ¿Y de dónde sacaron la cifra, disculpa, Andújar, de 6.000 millones ¿Cómo de pesos?
Es un invento ese de número. una fábula. manejando Como dice. A Félix le pusieron ma- 10.000 millones. Manejando el monto de las operaciones que realizó sin tomarle en cuenta lo que yo decía. Que no puede ser la ganancia. Tú no puedes meter los costos operativos. Debe en ser la operación. ganancia que tú debes tener. Es A sobre Félix la le pusieron ganancia. 10.000 millones. Eso también es del abuso del poder. ¿Tú ves? Entonces, bueno, mira, para el PRM es un desgaste irreversible. La sociedad empieza a ver su lucha anticorrupción como un puro teatro, golpe al PRM. Su narrativa anticorrupción, el gobierno había capitalizado el caso de símbolo de mano dura contra la corrupción. A la absolución del 66% debilita al PRM y al Ministerio Público. ¿Pero ha habido algún caso en que una sola persona haya ido a la cárcel de manera efectiva, en que lo que se dice que se tomó y Jorge se Blanco robó y Cuervo fue Bueno, real? Balaguer lo llevó. A Jorge Blanco y Cuervo Bueno lo llevó hasta la última consecuencia. Pero lo de Y Jorge le dio el Blanco, frente. ¿era verdad o era circo? Quizás puede haber alguna alteración, pero hubo corrupción. Es lo que estamos con el antipulpo, los 5.000 millones de él, eso no es posible. No es posible. No, eso no es posible, porque tú coges las compras que hizo y tú le pones un porcentaje de ganancia. Aún le pongas la mitad, eso no da. Es lo mismo que a Félix. El Ministerio Público aquí son acciones de vedetismo y de teatro. Teatro. Sí, teatro y vedetismo. Pero Entonces, ¿qué- bueno, ¿qué pasa en eso? En lo que la gente lo entiende, ya Luis Abinader tuvo dos triunfos, el del 20 y el del 24, basado en un discurso anticorrupción, sostenido en la base de la marcha verde, de la aureola y de participación ciudadana, que al final ya hoy la gente no cree en eso. ¿Cómo tú vas a decir a mí que Luis Abinader está persiguiendo sanamente la corrupción? Es una mentira. Andújar. Es una ¿cuál- mentira de 1000 veces. Y los corruptos de él no lo someten. Pero la gente vivió y tuvo la expectativa. Y tuvo dos triunfos. Ahora no, ahora tiene que hablar de obra para volver a ganar. Pero ya lo hizo, Andújar, calculado. ¿qué sus pensamientos o su opinión, mejor dicho, de los 7 años de Alexis, que solamente ya serían 2 porque el proceso tiene 5? Alexis no va a volver a la cárcel para mí. Viene a apelación. En apelación lo van a extinguir o lo van a dejar pena cumplida. En el día Ya, de ayer, Sí, pero yo entiendo que ni Danilo ni el presidente Abinader, el objetivo es la condena. Para ellos el objetivo es la medida de coerción. en- O sea, desde que tú le pones la coerción, tú lo explotas. Hidalgo está explotado y está suelto. Hidalgo, el ¿A señor qué usted se Hidalgo. refiere con explotado? exacto. O que te saca de la El vida. daño moral. Moralmente El ya daño no hay moral. cómo resarcir esos daños. Hay O sea, uno ya esas personas tienen un daño de por vida. destruido. Son inocentes, Aunque sean absueltos, inocentes. pero resulta que Inocentes. tuvieron 2 años presos en una cárcel. Él estuvo en la cárcel. Ya la en la sociedad lo ve cárcel. como culpable. Ahora, Hay uno que se ¿quién llama devuelve- Aquiles. ¿Quién devuelve esos 2 años? Hay uno que le han hecho mucho expediente que se llama Aquiles Alejandro Christopher Sánchez. ¿Quién Ajá. es ese? Que dijo que no, mire, yo no soy rico, nada, bla, bla, bla. Lo dejaron preso y que le han hecho muchos reportajes a él y a Hidalgo, que lo van. Esos dos es un abuso. Entonces, ¿por qué toda esa gente la ponen? Bueno, para adornar al político que quieren destruir. Pues, adornar, pero al final terminen lo que es. El 33% de los pedidos fue lo que le dieron de pena. Y el 66% de lo que llevaron al proceso, la juez tuvo que descartarlo. Entonces, estos jueces no son Severino. Severino Balaguer lo controlaba. ¿Tú ves? Estos jueces le piden el favor para la pena de coerción, pero esa jueza, tú no puedes decir que negoció a Abinader y Danilo, como están diciendo. Tú ves la foto de ella cuando estaban ahí, que se pusieron la foto, tú ves que ellas estaban haciendo lo que tenían que hacer con la justicia. ¿Tú entiendes? Ellos actuaron de manera correcta. Eso es lo que se ve, o sea, solamente por el rostro. A Severino con el rostro cuando estaba Jorge Blanco, tú lo veías cansado y tú te dabas cuenta que lo iba a explotar como quiera. No, la jueza se puede sacar, pero ese Ministerio Público se ha ido profundo. Andújar, usted es una eminencia, usted tiene que ¿Cómo escribir, va a ser? aunque sea un libro. Está escrito el libro. Que ya está escrito el libro. Cuando ese libro esté listo, Sí, usted tiene que en el traerlo 26, esta plataforma. en primicia aquí, Andújar. Un libro de consulta para todo el país permanente. De cultura. Esta plataforma va a ser que lo vaya Ya ¿tú sabes cómo se llama el libro, no? Abinader y yo. No, no se llama así. Señores, ya casi tenemos que ir a una pausa, pero antes tenemos que felicitar a alguien muy especial, parte del equipo de Una Nueva Mañana.
semana de Al Tanto TV y es Michael, quien es uno de nuestros editores que está de cumpleaños en el día de hoy. Así que Michael, ¡Bravo! felicidades. ¡Felicidades! ¡Happy birthday! Bendiciones y Hay un felicidades. pote por ahí ahorita. Pues. Ah, pues usted se encarga, Fede, de entregarse. Y el Michael, bizcochito. felicidades. Yo decía que los persecutores han logrado su objetivo. Pero, por ejemplo, Domínguez Brito, que se hizo la aureola persiguiendo a Freddy, a Félix Bautista, Félix, sí. también el maleficio, se le pegó un maleficio. A partir de ahí más nunca ha ganado nada. No pegó una Se ya. inscribió en la primaria del PLD cuando iba Leonel y Gonzalo y se desinscribió. Andújar, Después ay, volvió a la otra Gracias, consulta y quedó segundo lugar. Vamos a una pausa y Félix regresamos con Bautista más. también de la nueva derrotó mañana. Venimos a enseguida. Francisco Domínguez Brito. Ay, Andrés. donde todo puede